Bueno, mi nombre es Manuel Rodríguez y esta va a ser mi presentación del parcial número uno de señales y sistemas. Bueno, para empezar en el primer punto se nos daba una señal XDN y su respuesta a impulso HDN. Se nos pedía realizar la convolución de manera gráfica por Excel y por los métodos matemáticos. Bueno, la señal que se nos daba era esta era la señal XDN y esta es su respuesta a impulso, el HDN. Bueno, lo primero que hice fue graficarlas en MATLAB y pues posteriormente procedí a realizar el método numérico en Excel. Pues esto simplemente se hace sacando la inversa de la respuesta a impulso y moviéndola alrededor del eje X para poder obtener estas Ws, los cuales utilizaremos para una posterior suma para hallar así nuestra convolución, que serían los valores de Yn. Aquí podemos ver el método conceptual, que pues es básicamente aplicar lo que se entiende por convolución. Podemos ver aquí que la señal resultante, perdón, la convolución resultante, el Ydn, tiene los mismos valores que por el otro método, por ende están correctos y sin porcentaje de error. Aquí está la convolución representada en MATLAB. El siguiente punto nos decía que si el impulso H1 se traslada a n igual a menos 5, o sea, el impulso H1 en 5, es decir, que el valor que estaba en 5 lo pasáramos para menos 5 en la respuesta en H. Pues simplemente esta es la gráfica del H con el valor cambiado. Este 5 pasa a ser un 0 y el valor en menos 5 toma el valor que posteriormente tenía el 5, que anteriormente tenía el 5, es decir, menos 5. Pues podemos apreciar claramente que la forma de la función HDN cambia y al estar moviendo un impulso hacia donde antes había un 0, esto va a hacer que la duración de HDN nos aumente esa unidad, ya que cuando el 0 estaba aquí, esa unidad no era contada para la duración de la señal. Obviamente, al realizar una convolución con estos nuevos valores de HDN, obtendremos un Y completamente distinto. Em, Resuelva la respuesta. El siguiente punto nos decía que tenemos que resolver la respuesta para Y2 en los valores de n igual a menos 2 hasta 2, utilizando el H2n que variamos antes. Calcula el resultado de esta respuesta por la ecuación de diferencias y grafique la variación. Bueno, eh, aquí tenemos el cálculo que realicé y pues aquí, no sé si se aprecia muy bien, eh, tenemos la respuesta Y1 y la respuesta Y2. Acá podemos apreciar la diferencia entre ambas respuestas, pues simplemente es hallar la respuesta normalmente como hicimos en el punto A y luego realizamos una resta común y corriente para saber qué tan lejos está un valor del otro. Mm, El segundo punto nos daba esta señal de aquí, h de t, y nos pedía que planteáramos la función h de t de manera matemática. Bueno, lo que hice yo fue empezar, digamos, por los valores más lineales que tenían un solo valor de amplitud, es decir, por ejemplo, aquí la amplitud sigue siendo 0 hasta 4, la amplitud de 0 a 2 sigue siendo menos 2, toda esta línea. Esos fueron los más fáciles, fueron por los que empecé. Y para hallar los picos y las pendientes, pues fue más cuestión de ponerme a probar y a variar hasta llegar al resultado cercano o pues hasta llegar hasta la gráfica en MATLAB, que es esta de aquí, que me quedó pues exactamente igual a la gráfica que se nos había dado antes. Se nos pide también dibujar un H2 y un H3
con las variaciones que se nos dicen aquí. Bueno, teniendo ya la señal en MATLAB, bueno, aquí está el cómo la grafiqué. Eh, como dije, lo que hice fue partir la señal en varias partes, como se suele hacer con una función, y expresarla como la unión de varias funciones distintas. Bueno, para H2 tenemos acá las variaciones. Primero empezamos contrayendo el eje del tiempo, el cual sería el eje X, sería nuestro primer movimiento. Luego desplazamos la función en el eje Y para posteriormente reducir su amplitud. ¿Por qué la reducción de amplitud al final? Esto es simplemente por concepto, ya que si empezamos por la reducción de amplitud puede dar lugar a muchos errores. Acá tenemos H3, también empezamos desplazando en el eje X, pues nada, no tiene mucho misterio, simplemente nos desplazamos hacia la izquierda. El siguiente paso era invertir la señal respecto al eje Y. Pues acá los valores negativos se vuelven positivos al estar girando en torno al cero. Alargamos el eje X y así terminaríamos obteniendo nuestra señal final, que se logra al aplicar el último paso, que sería invertir los valores con respecto al eje X. Mm, en el último punto se nos pide que tomemos la señal H1 presentada en el punto 1 y que respondamos las siguientes preguntas. Bueno, se nos pregunta si el sistema es lineal. Sí, el sistema sí es lineal, debido a que este se nos da en forma de respuesta a impulso. Y esta tiene la característica peculiar de que no cambia, no va a cambiar. Por ende, entendemos el sistema como uno lineal. También tiene la peculiaridad de ser invariante en el tiempo. Eh, Se nos pregunta si el sistema tiene memoria. Pues sí, tiene dos memorias, bueno, tres si contamos el presente. Básicamente, la memoria del sistema tenemos como base el cero, que sería nuestro presente. Todos los valores posteriores a cero, es decir, los positivos, se corresponden a la memoria del pasado, y todos los valores anteriores al cero, es decir, los negativos, corresponden a la memoria del futuro. El último punto nos dice: para la propiedad de causalidad modifique H1. Ok. Se nos preguntaba también si el sistema era causal o anticausal. Bueno, el sistema por simple concepto es anticausal, debido a que las muestras n negativas, como ya dije, dependen del futuro. Todas las anteriores al cero dependen del futuro, y por lo tanto es anticausal. Para que el sistema sea causal, los valores de n que dependen del futuro deben dejar de ser dependientes. Para ello, basta simplemente con desplazar la, la respuesta Hn hasta que su primer valor se alinee con el cero. En este caso, su primer valor sería este de aquí, el de -4. Tenemos que lograr que ese -4 cambie a cero, pues simplemente desplazamos la función y de esta forma la convertimos en una causal.